con ustedes de parte del equipo de Vitana. Les damos un saludo muy especial. Yo soy Mónica Estrada, cofundadora de Vitana. Vitana, para quienes no nos conocen, somos una empresa que se dedica a acompañar y a transformar a las organizaciones a través de la gestión del conocimiento y hoy queremos, de una manera muy especial, eh, poder traer una temática súper interesante que definitivamente nos conecta mucho y nos acompaña mucho en la transformación. Y aquí va a poner todo el corazón y ese sentimiento que le damos en todos los procesos de gestión de conocimiento que acompañamos, y es cuando generamos un modelo de gestión del conocimiento, pero con ese modelo de gestión de conocimiento que estamos trabajando desde la persona y desde ese rol formador y mentor que juega un papel fundamental para poder generar esa apropiación y esa incorporación del conocimiento. El conocimiento es, digamos que la transformación de la información a través de procesos de aprendizaje, y aquí se convierte un tema fundamental poder hacerlo de una manera estructurada, bonita, acompañada, metódica, y para esto nos acompañamos nosotros también de una super experta, de Paola Quiroz, que nos viene a contar y nos viene a enseñar de ese rol formador, de cómo desarrollar ese rol formador fundamental en una estrategia de gestión del conocimiento. Entonces, con Paola nos conocemos hace algún tiempo. Eh, hemos, yo creo que hicimos match en el momento que Sí. nos conocimos en temas de gestión de conocimiento, y ha sido muy bonito trabajar de la mano y explorar los temas de aprendizaje de la mano de Paola. Ella es experta en el tema, les va a contar cuál es esa experiencia, y completamente feliz y agradecida de que ustedes estén acá acompañándonos. Y bueno, les doy la bienvenida. Hoy me voy a sentir muy rara porque no soy quien esté dando el webinar. Este es el primer webinar de Vitana, donde vamos a traer esos expertos temáticos que nos empiecen digamos que, a enriquecer este proceso. Y de eso se trata también, compartir conocimiento, ¿cierto? Entonces, feliz de que Paola esté acá acompañándonos, feliz de estar acá. Voy a estar desde ese lado también aprendiendo un montón aquí, tomando nota de todo. Y muchísimas, muchísimas gracias. Paola, súper bienvenida, muy, muy bienvenida a Vitana y a que nos acompañes en este espacio. Por acá nos Bueno, pueden ir dejando el nombre y pues nos gustaría que en el chat nos dejaran pues como quiénes son, de dónde vienen, el interés, la expectativa también, para ir leyendo cositas. Al final le estaré yo muy pendiente de las preguntas para que las realicemos. Ahora sí, hola, perdón. listo. Adelante. Ok, Mónica, mil gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un gusto saludarlos. Feliz también de poder coincidir este año con Mónica, bueno, desde el año pasado, con Mónica, en todo esto de la gestión del conocimiento y poder estar hoy apoyando, contribuyendo desde un lugar que siempre me ha apasionado, que me ha gustado muchísimo, y es el tema de la formación empresarial. Soy de base comunicadora, especialista en formación empresarial y coach ontológica. Y ha sido para mí pues como todo un regalo de la vida poder acompañar muchísimos procesos de formación en las organizaciones desde hace más de 12, 14 años aproximadamente. Eso va revelando un poquito mi edad, pero bueno. Em, y el tema del formador de formadores siempre ha sido una pasión para mí, un gusto poder explorar, poder aprender. Y hoy por hoy la vida, pues además de ponerme con Vitana, también me ha puesto con otra serie de organizaciones, una, ella de manera especial, que la vida me llevó allá y ha sido muy enriquecedor porque es una agencia de marketing digital, y cómo llevamos el conocimiento, cómo llevamos la formación, cómo llevamos todo este saber organizacional a esos nuevos desafíos tecnológicos, en temas de cursos virtuales y todo esto. La virtualidad está siendo un desafío grandote. Entonces, desde ahí también aprendiendo muchísimo, desde la experiencia poderles aportar muchísimo. Entonces, este webinar va a ser, yo le decía a Moni,
es como un antojito de lo que se puede venir en el formador de formadores presencial. Y de verdad que agradezco, Mónica, que tú todavía le apuestes a la presencialidad, porque si bien la virtualidad llegó para quedarse y es muy importante y podemos hacer mucho desde la virtualidad, pues es que la conexión y el contacto humano siguen siendo un regalo que la virtualidad no ha podido equiparar, ¿verdad? Entonces, poder hacer un formador de formadores presencial, se van a dar cuenta que tiene una magia, que tiene un encanto, que tiene la posibilidad de generar mayores conexiones entre los participantes. Entonces, de una vez los invito y les digo, aprovechen esta oportunidad grandísima. Y precisamente porque la conexión es tan importante en los procesos de aprendizaje, yo los voy y las voy a invitar a que enciendan cámara en la medida de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje todo se integra y lo vamos a ver en mayor detalle ahorita. El cuerpo, el lenguaje, la emoción, todo nuestro ser está puesto en esos procesos de aprendizaje. Entonces, quienes quieran y puedan encender cámara y nos den ese regalo a Mónica y a mí también de ponerle rostro a esos nombres. Yo creo que Mónica sabe lo valioso que es eso. Ahorita, llega si yo ahorita Fabián encendió cámara, entonces qué rico que la encienda otra vez. Gracias, Fabián. Y bueno, en esta hora lo que queremos es dar precisamente un primer paso, gracias, José Luis, un primer paso hacia qué necesitamos o qué es eso del rol facilitador o del rol formador, ¿verdad? Sí, yo siempre he hablado como desde los dos conceptos, facilitador y formador. Hola, Carlos, qué bueno verte. Porque tenemos digamos como esas dos características. Y me encanta mucho la palabra facilitador porque los formadores somos eso. No solamente estamos desde este lado del proceso, sino que se van a dar cuenta que es un proceso donde yo también estoy ocupando el otro lado en simultáneo. Porque por eso siempre me gusta hablar de facilitador. Lo que hacemos es facilitar un entorno, facilitar unas actividades, facilitar unas conversaciones que van a permitirle a los otros generar unos aprendizajes significativos y llenos de sentido para su quehacer y para su ser. Entonces, en este proceso, el día de hoy vamos a hablar un poquito de y qué es eso del rol formador o del rol facilitador. ¿Listo? Y para eso, primero les voy a proponer que en el chat cada uno se va a presentar, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Todos en la vida tenemos un legado y ese legado nos viene del lugar donde nacemos, de la familia en la que nos hemos criado, del contexto cultural, de la ciudad de donde venimos. Todo eso nos constituye y todo eso de cierta manera nos entrega un legado. Y ese legado hace parte de nuestra esencia. Entonces, normalmente ese legado se traduce en un valor, en una cualidad, en algo que a mí me define, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar? Vamos a decir nuestro primer nombre o como nos gusta que nos llamen. Y no vamos a decir nuestros apellidos, sino ese legado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me podría presentar diciéndoles mucho gusto. Mi nombre es Pola. Me dicen Pola. Me gusta que me digan Pola. Soy Pola Alegría. Entonces, esa alegría es ese legado, ese regalo que me viene de mi historia. ¿Listo? Entonces, quienes quieran presentarse, por favor, nos colocan en el chat su nombre y su legado como apellido y los voy a leer por acá para que sepamos qué regalos tenemos nosotros en este webinar el día de hoy. La vida que nos está regalando. Hola María Cecilia, qué bueno verte. Mucho gusto, soy Carlos, el profe amable. Excelente, Carlos, bienvenido. Sara Aventurera, ay, genial, me encanta. Hola, soy Diana Empatía. Muy bien. Ay, la empatía sí que es importante en este rol. Laura, empatía también, muy bien. Otro legado interesante. José, el inquieto.
José, eso me gusta muchísimo y nos vamos a dar cuenta durante todo el proceso de formación que la inquietud es vital para el aprendizaje. Manuela, alegría; Rosa, servicio; Fabián, soñador; qué bien; Cecilia, creatividad; Santiago, transformador; Lina, 4.0. Excelente. Muy bien. Andrea, visión; Valentina, evolución. Bueno, ¿alguien más? José de Medellín. José, el profe. Muy bien. Eso es tu legado. Liz, apasionada. Ay, qué bueno tener la pasión aquí presente. Muy bien. Listo. Entonces, si se dan cuenta, Lady, valentía; Jonathan, viajero. No, esto está muy interesante. Tatiana, perseverante. Excelente. Bueno, entonces, si se dan cuenta, y lo vamos a ir viendo en el proceso, Mónica, emprendedora. Ay, ¿cuál Mónica será? Resulta que eso que hace parte de nuestro legado va a ser vital e importantísimo dentro de nuestro rol como formadores y como facilitadores. ¿Por qué? Porque como dice la frase muy conocida por todos, no podemos dar de lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace un facilitador, un formador, es ponerse de su ser, desde lo que es en su esencia. Entonces, si yo desde ahí me nutro y desde ahí me pongo toda la fuerza, con toda seguridad voy a ser un excelente formador y un excelente facilitador. Sin embargo, el rol también requiere muchas otras cosas. Y les voy entonces a pedir que voy por acá a compartir nuevamente la presentación y les voy a lanzar una pregunta. Lo vamos a hacer a través de Menti y aquí empezamos a la chica que se presentó como 4.0. Aquí vamos a empezar a mirar lo importante que es la tecnología en este tema bueno, yo creo que ya aquí esto lo pasamos. Lo importante que es el tema precisamente de la tecnología. Entonces vamos con el celular, porfa. Van a tomarle fotografía a este QR o van a ingresar a este enlace. Mónica, no sé si de pronto ahí te queda fácil poner ese enlace en el chat. Ya mismo lo voy a poner. Sí, gracias. Y vamos a entrar a la plataforma de Menti. ¿Listo? En el Menti vamos a encontrar una primera pregunta. ¿Listo? Y esa pregunta tiene que ver precisamente con cuáles son los mayores desafíos que ustedes consideran afronta hoy o tiene como reto hoy el formador facilitador en las organizaciones. ¿Cuáles son los mayores desafíos? Yo veo que por acá hay algunos que son docentes, seguramente muchos de ustedes ya son formadores o facilitadores. Si no lo son todavía y están precisamente comenzando ese proceso, piensen que ustedes sí han estado en el lugar del aprendiz, el lugar que tienen o en el que están hoy, ¿verdad? Entonces, desde ahí también podemos responder a esa pregunta. ¿Cuáles creen son los mayores desafíos que afronta un formador facilitador en las organizaciones? Y Mónica va a compartir la pantalla del Menti para ir viendo las respuestas. Todos pudieron entrar al Menti. Si alguien tiene dificultad, algo no le funciona, puede encender micrófono con toda la confianza, levantarnos la mano, plantearnos por el chat si tiene alguna dificultad. Y entre Mónica y yo los vamos a ayudar. Listo, ya empezaron a responder. Muy bien, van 9 respuestas. Bueno, en sala estamos 30 personas, un tris más de 30. Qué rico tener más respuestas. Van 11 y voy a ir leyendo. Dice, adopción del conocimiento, el cambio generacional.
así es. Brecha de cultura y conocimiento, tiempo de los colaboradores, capacidad de fluir, resistencia al cambio. Yo voy a tomarle pantallacito, Mónica, esto de pronto para ahorita tomar algunas de estas Sí, claro. observaciones que están bien interesantes. Sí, sí, sí. La concentración de los participantes. Y esto, cuando hablamos, por ejemplo, de el tiempo de los colaboradores o la concentración de los participantes, tiene que ver muchísimo con lo que pasa antes de los procesos de formación y durante los procesos de formación. Y ahí nuestro rol va a jugar un papel importantísimo porque de cierta manera sostener la concentración o la motivación de los participantes tiene mucho que ver con nuestras metodologías, con nuestras didácticas y eso lo vamos a ver en profundidad en el taller presencial. Captar la atención del público, la resistencia al cambio y la constancia en el aprendizaje. El manejo de diferentes generaciones, diferentes culturas a nivel país, uso de herramientas como inteligencia artificial, baja disponibilidad. Cuando nosotros hablamos precisamente de esto de las diferencias generacionales, esto es como mi percepción como facilitadora, es, si bien las generaciones tienen unas características diferenciales, en los espacios de aprendizaje, normalmente la forma como enseñemos, no, digamos que no va a impactar a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque es que cuando ya hablamos de adultos, hay unas características que nos permean a todos, ¿sí? Independiente de las generaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente cada vez la tecnología también nutre muchísimo las propuestas didácticas que podamos llevar a esos escenarios de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la conexión, se van a dar cuenta, la conexión va a ser súper importante. Puedes estar con un millennials, puedes estar con un centennials y también puedes estar con un, ¿cómo es que se nos llama a nosotros los que ya somos cuarentoncitos? Eh, Claro, entonces nosotros desde nuestro rol como facilitadores podemos perfectamente conectar todas esas generaciones y lo vamos a ver más en detalle. Dice por acá, crear el deseo de superación personal en cada persona, viviéndolo desde la opción de cambio y crecimiento personal. Es un tema de cómo yo genero conciencia, cómo yo genero motivación, cómo yo genero interés en esos procesos. El manejo de las herramientas tecnológicas y estar actualizado. Por aquí me dijeron generación X. Ok. Yo siempre digo, soy de la generación de la guayaba, para los que se llevan la pelota de letras. Para mí, y el mayor desafío es saber dar la información y que me comprendan lo que les quiero informar. Listo. Metodología adecuada, muy bien, implementación de nuevas tecnologías, resistencia a las tecnologías y nuevas herramientas, en fin. Fíjense que todos estos son retos y desafíos que tenemos los formadores y los facilitadores hoy en las organizaciones. Y además de eso, yo pensaría que el acelere. Ustedes saben que ahora son tiempos en que todo tiene que ser rápido. Normalmente de un tiempo para acá, y especialmente después de la pandemia, y no sé quiénes ya son formadores, o hasta Mónica nos corrobora. La mayoría de las organizaciones ya quieren formaciones express de 2 horas, de 3 horitas, máximo 4, ¿verdad? O sea, ya tener un proceso de 8 horas o más es casi que una cosa loca en las organizaciones, ¿sí? O casi que un privilegio que se dan el poder abrir esos espacios, porque precisamente con la tecnología buscan que todo sea mucho más rápido, mucho más sencillo, más práctico y más ágil, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo podemos manejar ese tipo de situaciones. Sin embargo, además de todos estos desafíos, hay unos que están antes, ¿sí? Hay unos retos para el formador previos a todo esto que pareciera estar un poco a veces por fuera y tiene que ver con algo que decía una de las personas acá con respecto a la conciencia y a la motivación. Entonces, uno de los mayores retos del facilitador es cómo llegan los aprendices a esos procesos de formación. ¿Qué hay antes en todas esas personas que convocan a una capacitación?
o todas esas personas que dentro de su plan de formación les ponen a asistir a una serie de talleres o de formaciones establecidas. Y vamos a mirar precisamente qué es eso que hay antes. Mónica, yo no sé si tuvimos la oportunidad de contarles traer una hoja de blog Se los pusimos en el último mensajito en el último antes de mes. entrar. Entonces, no sé Ok. si tienen ahí la facilidad de tener una hojita de blog a la mano. Entonces, vamos a hacer esto con una pequeña hoja de blog. Y lo que vamos a hacer, quienes tengan la hoja de blog por acá, Moni, si de pronto dejamos ¿Quiénes de la tienen a la compartir mano? un momentico para yo Ah, ver la mayor cantidad de personas, porfa. sí, ya. Eso, súper. Eso. La hoja de blog. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a garantizar es, si toman una hoja tamaño carta, ¿sí? Entonces lo que vamos a buscar es que esa hoja tamaño carta quede en un cuadrado perfecto. La mejor forma de hacerlo es doblando una esquina hasta la punta del costado, de uno de del costado largo, ¿sí? Doblamos y este pedacito que sobra lo vamos a cortar. Yo ya por acá tenía mi hoja lista, entonces yo le corté a la hoja de blog el pedacito que le sobraba y me quedó una hoja totalmente cuadradita. ¿Listo? Entonces todos vamos, por favor, a primero tener esa hoja cuadrada. Yo creo que por aquí me va a tocar, permítanme, yo quito. Aquí en proceso, en proceso. Estoy en eso, estoy en la etapa del corte. Listo. A quitar esto. Listo. Voy a quitar por acá. Listo. Ya quité mi fondo para que podamos ver bien. Listo. Entonces acá tenemos ya todos. Pónganme si quieren reacción manito arriba para saber que ya todos están listos. Pónganme manito arriba. Eso. Muy bien, Sara. Sara y Melissa que están junticas sola. Alejandro, Carlos. Muy bien, listo. Entonces, cuéntenme y permítanme un momentico, yo comparto. ¿Quiénes en su vida han hecho piojos de papel? ¿Sí? Este es el reto. Listo, vamos a hacer un piojo de papel. Entonces, ¿cuál es la invitación que les hago? Yo les voy a ir dando las instrucciones. Listo, ustedes no se preocupen que les voy a ir dando las instrucciones pasito a pasito. ¿Qué les voy a pedir? Es que mientras hacemos el piojo, ustedes van a ser muy conscientes de cuáles son esos pensamientos que llegan a tu mente mientras vas haciendo el ejercicio. ¿Listo? Y al final que terminemos de hacer el piojo, vas a contarnos o vamos a conversar sobre cuáles fueron esos pensamientos que se te vinieron a la mente. No los vamos a juzgar, ¿sí? Aquí esto se trata de conversar y de comprender nuestro rol y para eso yo los invito a que seamos muy transparentes con lo que se nos viene a la cabeza, con lo que pensamos, con lo que sentimos, listo, con lo que nos pasa haciendo este ejercicio, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar estas diagonales, ¿sí? Las diagonales en la hoja de papel. Entonces, para iniciar, vamos a doblarla, vamos a marcar la primera diagonal, ya por acá la tenía marcadita, ¿listo? Y luego vamos a marcar la segunda, es decir, en este sentido, ¿listo? Si en algún momento necesitan que pare, que repita algún paso, me dicen y lo hacemos sin ningún problema, ¿listo? Muy bien.
Entonces ya tenemos nuestra hoja con las dos diagonales marcadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada punta de la hoja, ¿sí? La vamos a llevar al centro donde se cruzan las dos diagonales, ¿sí? Vamos a hacer esto. ¿Listo? Y así vamos a llevar cada punta hacia el centro de la hoja. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Ya están todos muy bien. Por ahí algunos me están mostrando. Tenemos aquí nuestro primer cuadrado. ¿Qué vamos a hacer en este paso inicial? Vamos a dar, entonces, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez desde la parte de atrás. Es decir, vamos a llevar las puntas o nuevamente hacia el centro, pero por la parte de atrás de la hoja, la que está planita. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahí vamos a llevar las puntas al centro, nuevamente. Muy bien, ¿cómo vamos? José, Fabián. Ah, bueno, hay dos José, José Zavala, José Luis. Muy bien. Entonces nos queda nuestro cuadradito. Algo está pasando con Mónica. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Por donde hicimos el último doblez de las puntas, listo, vamos precisamente a doblar, a marcar los quiebres por este ladito. ¿Listo? Vamos a marcar el quiebre. Simplemente a marcarlo bien. ¿Listo? Ya saben por donde hicimos el último doblez. ¿Listo? Que nos queden bien marcaditos. Primero lo hacemos por un lado, abrimos y luego lo hacemos por el otro. ¿Listo? Y ya la gracia de nuestro piojo de papel es que ya ahí tenemos las alitas por donde vamos a meter nuestros dedos. ¿Listo? Levantamos las alitas y aquí tenemos nuestro piojo. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿Quiénes jugaron con los piojos de papel? A sacar piojos, a jugar ¿quién te quería más? Muy bien, listo. Entonces, a continuación, quisiera esta vez sí escucharlos, ojalá encender micrófonos. ¿Qué pensamientos, qué sensaciones, qué sucedió con ustedes mientras hacían el ejercicio? A ver, José Luis, tú que estás por allá muerto de la risa, ¿sí te funcionó el piojo? Sí, sí me funcionó, Sí total. Ok, Me muy bien. recordar. Ok, José Luis, ¿y qué pasó mientras hacías el ejercicio? ¿Qué cosas se te vinieron a la cabeza? No, hay cosas que uno las tiene presente, que pequeño lo hacía y ya acá se estaba complicando hacer algo tan sencillo que lo hacíamos constantemente tiempo atrás. Ujú, ¿Sí? Como ok, la constancia de lo que deja de hacer uno, ujú. que uno ya sabe. Sin embargo, lo fuiste recordando Sí, haciendo. claro, Ok, total. bueno. Gracias, José Luis. ¿Quién más nos Gracias. quiere compartir? ¿Qué cosas se le pasaron por la cabeza? No, excelente. Me invitaron a esta reunión, no tenía conocimiento. Jason Mendoza de Bogotá me dijo, ve, conéctate acá. Estamos con un proyecto pues de aprendizaje, entonces conectados a absorber todo lo que más se pueda.
Qué bien, José. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere contar? A mí me recordó, buena noche, a mí me recordó que aprendemos el 10 escuchando, el 20 Ujú. viendo y el 70 haciendo, ese aprendizaje nuevo. Yo nunca lo había hecho, pues, y que a veces nos da dificultad recibir unas instrucciones muy básicas. Ujú. Ok. De dificultad en las instrucciones. Muy bien. Y el tema del modelo 70-20-10. Excelente, Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pau, Fritz. hola. Sara. Eh, Realmente fue muy bonito como recordar lo que hacíamos en el colegio. Digamos que fue súper fácil, hacía mucho tiempo, o sea, hacía muchos años yo no hacía un piojito, pero fue súper fácil recordar pues como los dobleces y las cosas. Siento que pues mis pensamientos fueron más que todos como esto ya me lo sé, esto es fácil, recuerdo esto, pues fue como que mi cerebro hizo como clic de una, como cuando lo hacía en el colegio y fue súper fácil como hacer esa parte de manualidad. Entonces, como recordar algo que ya aprendí y volverlo a hacer, como montar bicicleta. Fue súper chévere. Ujú. Ok, súper. Gracias, Sara. ¿Quién más? ¿Alguien más nos quiere compartir qué se le vino a la mente? No sé, Fabián, yo que te veo todavía observando el piojo y le das vueltas al piojo, a ver, y se rasca la cabeza. Bueno, buenas noches para todos. Sabe que yo no sé si es que yo le hice algún doble que no era, porque eso no me dio. Entonces, por eso fue que dije, ¿será que no lo hice como? Y no, pues la verdad yo no recuerdo haber jugado ese de los piojos ni nada. No tengo pues como en mi infancia haber jugado con ese tema de los piojos. Entonces por eso fue que no lo recuerdo. Ujú. Es como que me perdí creo que en el doble. Ok, listo, no hay ningún problema, Fabián, mil gracias. Ok, entonces haciendo este ejercicio y con todo esto que nos acaban de compartir algunos, el tema de la constancia, el poder encontrarle sentido a un modelo de enseñanza que es el 70-20-10, la dificultad para seguir instrucciones, el hecho de pensar, ah, yo ya esto me lo sé y por eso se me hace fácil hacerlo, ¿no? O no lo recuerdo, no fue posible seguir esas instrucciones. En algún momento me perdí y ya no me funcionó. Fíjense todo esto que ustedes acaban de decir y también quienes no participaron, piensen en si pudieron o no hacer el piojo, yo creo que va más allá de eso. Cuando hacemos este tipo de ejercicios o cuando hacemos cosas que no son tan de nuestro hacer cotidiano, que vienen una cantidad de creencias, de ideas, de paradigmas a nuestro pensamiento que impactan o afectan nuestro aprendizaje. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos retos y esos desafíos que se nos presentan un poco antes de los, además de los que ya mencionamos? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos desafíos? Nos pueden escribir por chat o si alguien quiere encender su micrófono y decirnos, adelante. ¿Cuáles creen que pueden ser otros desafíos? Ok, creo que voy entonces es que también estaba yo por acá con el Zoom desde mi celular porque me gusta tener plan B, plan C, hasta plan Z. Ok, yo creo que ahí ya se descongeló la imagen. Sí, te escuchamos, te escuchamos súper bien. Ok, listo. Bueno, entonces equipo. Mire, hay un tema importantísimo en esto de entender nuestro rol facilitador y se los decía yo ahorita, es comprender cómo llegan nuestros aprendices a los espacios de formación. Y aquí, cuando nosotros hacemos el piojo, hay algo importante y es que empiezan a aparecer algunos enemigos del aprendizaje.
Resulta que nosotros en nuestra cultura, a través de la historia, hemos pasado por momentos históricos en los que el aprendizaje también ha evolucionado, ¿verdad? Resulta que hace muchos siglos atrás existían lo que llamaban los maestros, los eruditos, ¿sí? Y eran a los que se les concedía de cierta manera ese poder del conocimiento. Y nadie ponía en duda ese conocimiento, ¿sí? Y eran los maestros. Y era una cosa increíble poner en duda ese saber. Sin embargo, llega Copérnico, por ejemplo, uno de los hechos históricos es cuando Copérnico se da la oportunidad de dudar frente al hecho o a la idea que había de que la Tierra era el centro del universo. Y él empieza precisamente a tener ese planteamiento nuevo de que no es así, de que nosotros giramos alrededor de otra estrella llamada Sol. Entonces allí hay un quiebre dentro de lo que es el aprendizaje en el ser humano. ¿Por qué? Porque se instala la posibilidad de la duda, se instala la posibilidad de que podemos preguntar, de que podemos tener inquietud, de que podemos cuestionar. Y ahí se empieza precisamente a tejer todo lo que llamamos el modelo científico, ¿sí? Donde entonces ya no es solamente lo que los sabios decían, sino que ya es lo que podemos comprobar. Y empezamos a tener un interés muy grande por encontrar la verdad de las cosas. Y de allí el método científico y de allí precisamente la relevancia de la lógica y la razón en los procesos de aprendizaje. Y de cierta manera, toda esta realidad desde Copérnico hasta nuestros días es la que de cierta manera ha sustentado los procesos de aprendizaje. ¿Qué ha hecho esto? Es que quizás nos interesemos más en las respuestas que en las preguntas. Por la lógica y la razón, lo que buscamos es conocer la verdad, acercarnos cada vez más a la verdad. Y esto, de cierta manera, lo que ha hecho durante todos estos siglos es desplazar la posibilidad de la pregunta. Y ya decía por allá Einstein, parafraseando un poco a Einstein, que planteaba, si mi vida dependiera de resolver un problema en una hora, invertiría 55 minutos en encontrar la pregunta correcta y en 5 minutos le daría solución a la pregunta, ¿sí? Entonces, precisamente hoy por hoy ya estamos empezando a desafiar un poquito más el tema del método científico, no porque no esté bien, claro que necesitamos seguir teniendo ese conocimiento lógico, seguir desarrollando esas habilidades técnicas o duras. Sin embargo, ya estamos teniendo un poco más de sensibilidad frente a el resto de las dimensiones del ser humano. Saber que también tenemos un mundo emocional, que tenemos un mundo corporal, que tenemos una dimensión espiritual, que somos seres integrales e integrales aprendemos, que no podemos sacar de la dimensión o del proceso de aprendizaje precisamente nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo también aprende, el cuerpo sostiene el aprendizaje, ¿sí? También aprendemos desde un mundo emocional, también aprendemos desde un mundo espiritual. Entonces, uno de los roles más importantes o de los desafíos más importantes del facilitador es entender esa integralidad del ser humano en toda su complejidad. Y ahora bien, en ese proceso precisamente, como ha sido un tema cultural, como hemos arrastrado años de aprender de una misma manera, resulta que de cierta forma, me van a ver mirando por acá a un lado para ver mis noticas, que se han ido instalando unos que llamamos los enemigos del aprendizaje y les voy a hablar de algunos. Permítanme, voy a compartir nuevamente por acá la presentación y les voy a compartir algunos de esos enemigos. El primero, y en el proceso presencial vamos a ver otros enemigos del aprendizaje, pero uno de esos, por ejemplo, es lo que llamamos el fenómeno de la ceguera cognitiva. Y eso tiene que ver con, cuando hablamos de ceguera cognitiva, es que no sé que no sé.
Y en ocasiones nuestros aprendices llegan a esos contextos de formación, a esos procesos de formación, sin saber que no saben, no sé que no sé. Entonces, por tanto, creo que lo sé todo. Y el tema de la ceguera cognitiva es precisamente cuando de pronto nosotros nos cerramos a la posibilidad precisamente de aprender porque nos cuesta declarar ignorancia. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los primeros enemigos del aprendizaje. Ahí, cuando ignoramos el hecho de que no sabemos cosas, ¿sí? Entonces, nosotros no le abrimos la oportunidad a la sorpresa, no le abrimos la oportunidad a lo nuevo. Y hay muchas personas que llegan a los procesos parados desde ahí, desde la ceguera cognitiva. Creo que a todos nos ha pasado que muchas personas de pronto llegan como resistentes, como con cierta barrera, como con la pregunta, ¿usted qué me va a venir a enseñar a mí? ¿Sí? Me pasaba mucho cuando estaba mucho más joven que llegaba a ciertos procesos con personas adultas mucho más mayores que yo o de niveles gerenciales más elevados que los que yo he podido tener. Y resulta que sí, es esa actitud de ¿qué me puede aportar? ¿Usted qué me viene aquí a enseñar? ¿Sí? Si yo creo que ya lo sé. ¿Por qué? Porque se nos dificulta declarar ese tema de la ignorancia, declarar nuestra ceguera cognitiva. Ese es un primer enemigo y con eso nosotros necesitamos trabajar. Un segundo enemigo relevante es la incapacidad de admitir que no sé. Y esto en el contexto organizacional de cierta manera crea y genera muchos dolores en las personas. ¿Por qué? Porque es que eh, en las empresas pensamos o tenemos la sensación de que necesitamos tener todas las respuestas, ¿sí? Que si yo doy un indicio de que no sé algo, ¿sí? Yo me voy a poner en un lugar vulnerable. Y en las organizaciones casi no nos permitimos habitar la vulnerabilidad. Entonces, esa incapacidad de decir no sé también nos cierra las posibilidades a aquello nuevo que hay para mí, a aquello que yo puedo explorar. Hace un par de semanas, y les voy a contar esta experiencia porque de verdad me vine gratamente sorprendida con este ser humano. Estábamos en un taller con 60 personas de todo un equipo de trabajo, un solo equipo de trabajo. Y resulta que estaba el director de esas 60 personas y estábamos hablando de la confianza. Y dentro de la confianza trajimos a colación precisamente el tema de la vulnerabilidad. Y hacia el final de la conversación, el director de esas 60 personas levanta la mano y dice, yo quiero expresar algo que aprendí hoy y que me llevo en, clavadito en la mente y en el corazón para seguir indagando en esto. Y dice, yo no sabía, y empezó con con esa frase, yo no sabía que la vulnerabilidad era positiva. Yo siempre había pensado que ser vulnerable era ser débil, que ser vulnerable era ser frágil, y eso yo no me lo permitía. Y hoy me doy cuenta que en la fragilidad hay una gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo para las personas y me cuestiono cuántas veces yo no le he permitido a mis coequiperos ser vulnerables. ¿Cuántas veces yo como líder no me he permitido ser vulnerable? Y, decía, y me llevo eso como aprendizaje y voy a reflexionarlo porque me genera muchísima inquietud. Yo decía, qué bonito cuando yo puedo declarar, no sé, y lo puedo poner con tranquilidad y con paz en esos procesos. Entonces vamos a tener muchas veces aprendices que les va a costar precisamente pararse desde un lugar de posibilidad, de abrirse precisamente a explorar aquello que no saben.
Tercer enemigo, dado quién soy, no puedo aprender. Y este tercer enemigo del aprendizaje es cuando las personas en esos contextos de formación empiezan a decirnos cosas como, no, es que yo para esto no soy bueno, yo no puedo, no, si usted viera todo lo que yo he intentado, eh, eh, tratado de aprender, he hecho todos los cursos que usted se imagina y yo no he podido. Esto es muy complicado para mí, es que yo no soy tan bueno para las cosas manuales o es que yo no soy tan bueno para las matemáticas. Y precisamente lograr sacar a la persona de ese lugar un poco de la víctima, ¿sí? Que no reconoce que tiene ya solo por el hecho de ser humano, ya tiene todo un potencial, ¿sí? Para el aprendizaje que necesita desarrollar, que quizás es que no ha estado en los contextos, con las metodologías, con las didácticas o con el proceso adecuado para su estilo de aprendizaje. Y ahí hay un aspecto importante que lo vamos a ver en el taller presencial y es entender, por ejemplo, que no todos aprendemos igual, ¿sí? Todos tenemos estilos diferentes. Hay algunos test que nos muestran categorías y esas categorías nos pueden a nosotros como formadores dar muchísimas luces de cómo debemos de preparar un espacio de formación para garantizar poder atraer, poder conectar, poder impactar a todos los aprendientes de su estilo de aprendizaje. Que las personas no sientan que es que no soy yo quien no puede. No, tú sí puedes. Vamos a descubrir la manera en que lo vas a poder lograr. ¿Listo? Cuarto enemigo. Creo que todo aprendizaje es acerca de ser más productivo. Pues digamos que este enemigo del aprendizaje es muy organizacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente hemos aprendido en la vida, o nos enseñaron más bien, que aprendemos para trabajar. Que es que todo conocimiento que adquirimos es para el mundo laboral. Que es que estudiamos en la universidad para ir a ser productivos en una organización, ¿sí? Entonces, muchas personas llegan a los espacios de formación con la idea de, si esto me sirve para mi quehacer productivo en la organización, check. Si no, no. ¿Sí? Porque tenemos precisamente esa barrera de que todo aprendizaje es acerca de ser más productivo. Y cuando nosotros estamos en los entornos de aprendizaje, necesitamos partir de un principio muy importante, y es que los procesos de formación son educativos, instructivos y desarrolladores, ¿sí? Y cuando hablamos de instructivos es porque entregan un conocimiento, claro, un conocimiento específico, un conocimiento técnico, en fin. Pero cuando hablamos de desarrollador es porque precisamente busca desarrollar una capacidad para hacer algo. Y cuando hablamos de educativo es porque inmerso en ese conocimiento y en el desarrollo de esa habilidad, también hay unos valores que estamos impactando. Entonces no se trata solamente de ser más productivo, se trata de ser mejor ser humano. ¿Sí? Y por eso hoy por hoy, y yo creo que a Mónica le pasa mucho, muchas compañías buscan estos procesos de formación y nos dicen, venga, es que necesitamos fortalecer habilidades que, entre comillas, en este momento llamamos blandas, pero realmente son habilidades esenciales. ¿Sí? Entonces, cuando nos ponen ciertos contextos, dicen, no, es que vení, aquí tenemos un problema de comunicación, o no, es que tenemos un problema con el tema de servicio al cliente, o tenemos un problema de trabajo en equipo, habilidades esenciales. Y entonces cuando uno entra a mirar, por ejemplo, temas de la comunicación, ¿sí? Uno se dice, claro, ¿por qué hay tantos problemas de productividad por problemas de comunicación? ¿Y por qué hay problemas de comunicación por cosas tan esenciales como que culturalmente a nadie le enseñaron desde la escuela o desde la universidad, por ejemplo, a conversar? No nos enseñaron a conversar, no nos enseñaron a comunicarnos, no nos enseñaron a hacer pedidos, no nos enseñaron a cumplir promesas y cómo las promesas definen quiénes somos en los contextos de relacionales. Entonces,
precisamente nosotros tenemos una oportunidad grandísima como formadores en cada contexto de poder impactar también al ser en sus valores. Y quinto enemigo del aprendizaje, la incapacidad de desaprender. Y este enemigo es muy popular, ¿sí? Porque yo creo que a todos nos ha pasado quienes somos facilitadores o formadores o hemos estado también como aprendices. Escuchar la frase de, es que aquí las cosas son así, es que aquí siempre ha funcionado así, es que yo soy así, ¿sí? Y ya cuando yo tengo expresiones de ese tipo, estoy cerrándome a la posibilidad de aprender nuevas cosas, ¿sí? Entonces, desaprender significa que me desprendo de cierta manera de un mundo explicativo de las cosas que yo tengo hasta hoy y me abro a la posibilidad de conocer nuevos mundos, nuevas posibilidades, nuevas maneras de explicar esa cuestión, ¿sí? Nuevas formas de solucionar ese problema. Me abro a la posibilidad y acá es precisamente digamos, el desafío que tenemos como formadores de picarle a la gente el bichito de la curiosidad. Que no solamente el aprendiz esté ahí como una esponjita, como alguien que solamente recibe y recibe información, no, sino que podamos despertar en ellos al niño curioso, al niño que pregunta, que indaga, que es inquieto. Por eso me encantaba que alguien ahorita se presentara como inquieto, porque eso necesitamos fomentar en los participantes, en los aprendices cuando estamos en esos contextos. Entonces, si se dan cuenta, nuestro mayor desafío como formadores y como facilitadores está en poder desafiar esos enemigos del aprendizaje, esas creencias, esos paradigmas que limitan a muchos y que nos limitan a nosotros mismos. Creo que los primeros que tenemos que hacer el ejercicio somos nosotros de qué tanto a veces nos paramos desde estos paradigmas, desde estas creencias, desde estos enemigos que nos imposibilitan generar esa conexión con las personas que están en los procesos de formación. Yo creo que por respeto también al tiempo de ustedes, yo quiero que se lleven esta pregunta. Em, o Mónica, tendremos tiempo del Menti en unos minuticos. Lo voy a dejar acá. Acá ya está listo. Sí. Sí, sí, Ah, ok, listo. Entonces vamos rápidamente al Menti nuevamente, porque quiero que respondamos esta pregunta. A partir de lo que hemos conversado, ¿cuáles considerarían ustedes son entonces habilidades más relevantes de un formador o un facilitador organizacional? ¿Cuáles serán esas tres habilidades? por aquí lo dejé. El link lo dejé aquí en el chat. Entonces, entremos al Menti, colocamos esas tres palabras, esas tres habilidades, y Mónica nos comparte el Menti para ver algunas respuestas. ¿Listo, Ya Mónica? se las voy a compartir. Eso. Vamos a ver algunas. Por acá ya lo están viendo. Sí, ¿Está ¿cierto? cargando? Ya. Súper. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las tres habilidades más relevantes de un formador? De sobresalen flexibilidad, capacidad de escucha, empatía, inquieto, ¿ok? Y hay otras como espíritu de transmitir, aprendiz permanente, eso sí que es importante, calidad, escucha empática, comunicación asertiva, innovación, creativo, creatividad.
asertividad, veo muchas cosas relacionadas con la comunicación efectiva, asertiva, empática, la escucha, obviamente, el tema de ser muy didáctico. Muy bien, listo. Todo esto que ustedes acaban de colocar aquí es absolutamente válido porque son habilidades que necesitamos empezar a fortalecer y a nutrir. Y hay tres de manera concreta y especial que se las traigo hoy a colación y las cuales vamos a profundizar muchísimo más en el proceso presencial, que tiene que ver con tres palabras que a mí me encantan. Y son estas tres. Tres de las habilidades más importantes de un facilitador o un formador es poder, seducción y creatividad. Y ustedes dirán, pero Paula, ¿cómo así que el poder es una habilidad, la seducción? La seducción es una habilidad. Algunos seguramente la tienen muy bien desarrolladita. Y la creatividad obviamente sí que lo es. Cuando hablamos precisamente del tema del poder, un segundito, ¿están viendo? Sí, ¿están viendo la presentación? Sí. Ok. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente del poder, algunos de ustedes ponían el tema de la flexibilidad y también el tema de la adaptabilidad. Pensemos en cómo nosotros como formadores podemos desarrollar el poder y cuando decimos el poder es la capacidad de poder mostrarle al otro que tiene el poder para aprender y que eso que necesita aprender ya está dentro. Por eso muchas veces los procesos de formación no son solamente entrega de conocimiento, no, necesitamos que las personas, y lo decías ahorita tú, Carlos, con el modelo 70-20-10, ¿cómo logramos que las personas encuentren esas capacidades y esas habilidades que ya tienen y lo que sea es que las puedan potenciar, que las puedan sacar? Cuando nosotros hablamos de adaptabilidad o de flexibilidad, hablamos de capacidad de aprendizaje. Y en los procesos de aprendizaje va a ser súper importante poder generar dos cosas, poder generar un poquito de tensión, ¿sí? Una tensión sana, una tensión cuidada, donde yo reto, donde yo desafío al aprendiz, pero también genero un proceso como de contención. ¿Sí? De acompañamiento, de guía, de estar ahí. Y entre esa atención y este acompañamiento se da la adaptabilidad, se da la capacidad de ser flexibles para que las personas puedan descubrir muchas cosas por sí mismas. La seducción tiene que ver con algo que ustedes mencionaron mucho en esa nube de palabras y es todo lo relacionado con la comunicación, ¿sí? Esta capacidad de conectar con el espíritu del otro. Por eso decía yo, y qué pena que me ponga así como medio romántica, pero es que realmente la comunicación tiene que ver con una capacidad de conexión. Y cuando estamos en la presencialidad, sí que tenemos a mano la posibilidad de conectar con absolutamente todos los aprendices a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra postura corporal, de cómo nos ponemos en ese escenario, de cómo generamos contacto visual, de cómo nos movemos en todo ese espacio para generar esa conexión, de cómo, por ejemplo, comunicacionalmente preparamos el entorno. Eso también comunica, ¿sí? De cómo vamos a hacer que la gente cuando entre a ese espacio de formación diga, wow, esto se vende, ay, esto va a ser distinto, ay, esto no va a ser como lo de siempre, ay, qué rico estar acá. Y empecemos a picar el bichito del niño curioso, de qué va a pasar aquí, que esto está tan bonito, que está tan chévere. Y ahí vamos a ver en el taller presencial que los canales perceptuales son fundamentales en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el aprendizaje entra por todos los sentidos. Entonces, muchas veces en los procesos hacemos o digamos que de cierta manera premiamos mucho el sentido del oído y el sentido de la vista, pero dejamos de lado todo lo kinestésico. Y no generamos en la didáctica cosas que nutran esas sensaciones, que puedan mover como desde las entrañas, y lo veremos con mucho mayor detalle, a quienes
para la emoción es importante para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo movemos la emoción en esos procesos de aprendizaje? Entonces, la seducción tiene que ver con todo eso, con nuestra capacidad de comunicar y de conectar con los sentidos de nuestros aprendices. Y el poder de la creatividad tiene que ver con lo que ustedes ya han mencionado mucho, y es el tema de la didáctica y cómo dentro de la didáctica hago uso de recursos, de tecnología, para allá la que digo que soy 4.0, ¿sí? Cómo traigo la innovación a esos procesos de formación. Entonces, una de las habilidades más importantes de un facilitador es poner mucho de su creatividad en los entornos de formación y también intencionar la creatividad en los aprendices. ¿A través de que A través de actividades que lo que hagan es precisamente incentivar la capacidad creativa de esos aprendices, ¿sí? Que ellos puedan como salir con esa capacidad de asombrarse de sí mismo, como de wow, no sé, por ejemplo, el que yo hace mucho no hacía eso o nunca había hecho un piojito, ay Dios, y fui capaz de hacerlo, wow, y me funcionó, ay, aprendí, ¿sí? Yo sí tengo esa habilidad, sí tengo esa capacidad de crear cosas nuevas. Entonces, equipo, la propuesta, la invitación es a que podamos indagar muchísimo más en cómo podemos desde nuestro rol como formadores realmente hacer magia. Y magia significa poder transferir el conocimiento a nuestros colaboradores, poder transferir el conocimiento a las otras personas, no solamente el conocimiento duro, el conocimiento técnico, sino que en ese proceso de transferir el conocimiento, el otro crezca como ser humano, el otro fortalezca sus valores, potencie sus otras habilidades, se dé cuenta de su gran potencial como ser humano, pueda conectar, y esto para mí es súper importante en los procesos, pueda conectar con su sentido de contribución al propósito de la organización, desde su quehacer, pero también desde su ser. Y esto tiene que ver todo con el rol, tendrá que ver con la andragogía, que también lo veremos, tiene que ver con los estilos de aprendizaje, con los canales perceptuales, tiene que ver con los axiomas del facilitador y tiene que ver con la didáctica, con la metodología, con qué cosas podemos hacer, cómo lo podemos hacer para que precisamente podamos conectar con todos esos mundos diferentes que hay en un proceso de formación, porque cada ser humano es un mundo diferente. Mónica. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y brindarnos también todo tu conocimiento y tu experiencia y poder facilitar y llevar este espacio. Eh, por aquí había una pregunta que estaba muy orientada a cómo despertar en las personas de la organización esa capacidad de autoaprendizaje que a veces también nos va llevando desde el rol formador, cómo acompañamos también esos procesos de autoaprendizaje, por ejemplo, cuando estamos en ambientes híbridos, donde de pronto el tema sincrónico no se da o no es tan, digamos, que tan fácil que se pueda generar. Ahorita habíamos hablado de esa presencialidad, pero la pregunta va muy orientada a cómo desde el rol facilitador podemos potenciar esos procesos, digamos que de autoaprendizaje. Pues, planteó la pregunta. Espérame. Resulta que eso tiene que ver mucho con la motivación y con la conexión que nosotros hagamos con el propósito superior de la organización y con tu sentido de contribución a ese propósito, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con un trabajo que está ligado a la cultura organizacional. Y también haciendo alusión a lo que Carlos nos contó al principio, el método o la metodología 70-20-10, que la veremos en el taller, es una metodología que incentiva mucho el autoaprendizaje, ¿sí? Que incentiva precisamente a que tú mismo puedas identificar cuáles son aquellas oportunidades de mejora, cuáles son aquellas capacidades o habilidades que puedes seguir desarrollando y cómo tu entorno
puede contribuir al desarrollo de esas habilidades. La compañía acompaña y guía, ¿sí? Sin embargo, serás tú quien pueda tomar decisiones frente a eso que quieres hacer. Y ahí hay otro factor importante y es uno, el acompañamiento de los líderes, quienes aquí sean líderes y tengan personas a cargo. Uno de los desafíos, de los retos, de las funciones más importantes de un líder es convertirse en formador, convertirse en maestro y en mentor de su equipo de trabajo. Y para eso los procesos también de gestión del desempeño, ¿sí? Son importantísimos poderlos hacer de manera muy consciente y organizada con las personas porque esos procesos bien hechos, humanamente bien implementados, pueden empoderar muchísimo a las personas respecto de sus procesos de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta, pero María Cecilia escribe, yo creo que cuando estabas describiendo las tres, digamos que esas tres características, ella escribió potenciar el talento, empoderarlos. Entonces, no sé si María Cecilia nos puede dar un poquito más de contexto o hola, con esa frasecita ya lo puedes poner. Yo sé que ella lo escribió cuando estábamos hablando de esas tres características. Ajá. Y es eso, o sea, María Cecilia tiene toda la razón. Es como yo como facilitador empodero al otro de su propio proceso, de su propio aprendizaje, para que lo ponga en práctica. Porque también uno de los mayores retos que hay en las organizaciones es, hacemos mucha formación, sin embargo, en el día a día, en la práctica, lo vemos, se traduce, hay transformación, ¿sí? Hay cambio en las personas. A veces cuando son procesos de capacidades duras, de conocimientos técnicos, es mucho más fácil medirlo, controlarlo, darnos cuenta si efectivamente se pone en práctica. Uno de los desafíos más grandes es cuando son las habilidades esenciales, ¿sí? Y yo cómo garantizo, o yo cómo verifico que realmente se logró concientizar, entregar herramientas y llevar a la práctica un buen servicio al cliente, ¿sí? Entonces, hará parte del proceso esa capacidad de nuestra como facilitadores de empoderar a las personas y darse en cuenta que en ellos ya existe esa capacidad de servicio. La pregunta es cómo la pueden poner en práctica en el día a día. Super Pola. Por aquí estaba Lisette escribiéndonos si el taller también lo realizamos en Bogotá. En este momento lo tenemos en Medellín. Súper bienvenidos todos a Medellín. ¿Qué posibilidades también tenemos? Tenemos para grupos cerrados, directamente pues como para trabajar con las empresas. Ese lo podemos también trabajar y queda también la posibilidad de generar uno abierto, porque no vernos por allá. Muy, muy chévere. Total. Bueno, Mónica, yo quisiera decir una cosita para terminar respecto del taller presencial. sí. Y es que tenemos en el primer día, que es todo el día, el taller, vamos a profundizar muchísimo más en todo esto que les hablé, o sea, estilos de aprendizaje, canales perceptuales, vamos a ahondar muchísimo en las características del adulto, en fin. Y el sábado, de manera especial, nos vamos a concentrar en algo que es fundamental para el formador y es el diseño didáctico. Es decir, venga, Paula, esto a veces suena muy romántico, muy bonito, pero ¿y yo cómo lo concreto, verdad? ¿Yo cómo lo llevo a la acción? Entonces, vamos a aprender a diseñar pensando en todo lo que vamos a ver durante el primer día. Entonces, va a ser un trabajo colaborativo, un trabajo entre todos de muchísimo valor porque precisamente necesitamos poder llevar a la acción concreta esos procesos de formación, diseñarlos de tal manera que sean ganadores para la organización y que se puedan ver los resultados. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por participar, por estar acá acompañándonos en este webinar. Lo vamos a enviar también. Por acá quedó la grabación. También lo vamos a compartir a los correos en los que se registraron para que lo puedan revivir.
y tomar también como aquellos apuntes y compartirlos también en equipo. Súper invitados nuevamente al taller. El taller tiene un costo de 840 más IVA, 840.000 pesos más IVA. Em, y en este momento lo tenemos como la segunda etapa de venta, ya se están agotando los cupos, ya se están agotando. Está a 770.000 más IVA, pero para ustedes que participaron también en el taller, en la primera etapa de venta estaba en 720.000 pesos más IVA. Entonces, si quieren participar, se pueden registrar allí y participar en el taller, entonces también les damos ese descuento para que puedan Moni, participar y y estar ahí allí. sabes que es importante cuando dijiste los cupos se están agotando, es que sepan que va a ser un grupo relativamente pequeño. Sí, ¿Por qué? Porque va a ser como muy experiencial y que la idea es que realmente podamos cumplir con los objetivos. Entonces, un grupo pequeño es mucho más sí, enriquecedor. así es. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, sino agradecerles y súper conectados que seguiremos teniendo este tipo de espacios que nos encanta compartir conocimiento y seguir ahondando y profundizando en los procesos de gestión de conocimiento desde esos diferentes puntos de vista y temáticas y saberes que lo van acompañando. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Así, Mónica, gracias a todos. Muchas Una feliz gracias. noche. Buenas Chao. Chao, noches, gracias. chao. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. A ti, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Con gusto, Fabi. Muchas gracias. Con gusto, José.